Hola, bienvenido a otro vídeo de nuestro canal. Aquí, traducimos testimonios de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte y otras experiencias espirituales. Hoy, vamos a conocer la historia de Conrad Weiss. Dice que murió, vio el juicio de las almas y fue testigo de un evento espiritual que tendrá lugar en 2024. Si aún no estás inscrito en el canal, regístrate ahora y deja un comentario con tu nombre y tu ciudad. Ahora escuchemos el testimonio de Conrad. Hola a todos, mi nombre es Conrad Weiss y tengo una historia que me ha cambiado la vida por completo. No todos los días pasamos por algo así, ¿sabes? Nací y crecí en un pueblito alemán, uno de esos pequeños pueblos donde todo el mundo se conoce. Mi familia siempre ha sido muy religiosa. Mi padre, Dick, era un hombre súper devoto, de los que no se pierden una misa, y mi madre, Anela, era un ángel en la tierra, siempre ayudando a todo el mundo. Ya sabes, la bondad en persona. Desde que era un niño, la fe siempre ha sido una parte importante de mi vida. Era como si fuera mi brújula interna, guiándome en los momentos difíciles. Pero, aunque crecí en un ambiente tan religioso, nunca imaginé que algún día pasaría por algo tan extraordinario. Algo que confirmaría todo lo que creía de una manera tan personal e intensa. Lo que voy a contarles es algo que cambió completamente mi visión sobre la vida, la muerte y todo lo que hay entre esos dos extremos. Es una historia de fe, superación y revelaciones espirituales que culminan en un evento significativo que está previsto para agosto de 2024. Sé que esto puede sonar extraño, pero les pido que escuchen con una mente abierta. Esta experiencia que tuve fue un regalo, un enorme regalo que creo que Dios me dio. Me permitió ver y sentir cosas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Y ahora, compartiendo esto con ustedes, espero que de alguna manera mis palabras puedan traer un poco de luz, tal vez ayudar a entender mejor lo que significa vivir y el propósito que tenemos aquí. Así que prepárense. La historia que les voy a contar no es fácil de creer, lo sé, pero es real. Tan real como tú y yo. Todo comenzó cuando tenía 11 años. Fue en un momento muy difícil de mi vida. Acababa de perder a mi madre. Tener solo 11 años es una edad complicada para perder a alguien tan importante. No entendemos lo que está pasando, solo sentimos un vacío enorme. Mi madre se fue de repente. Un día, ella estaba cuidando de nosotros, haciendo la comida, riendo, y al siguiente, se fue. Fue como si alguien hubiera arrancado el suelo de debajo de mis pies. Mi padre hacía todo lo posible para mantener las cosas en orden, pero podía ver en sus ojos que estaba sufriendo tanto como yo. Para empeorar las cosas, siempre tuve problemas de asma, y en ese momento, con todo el estrés y la tristeza, parecía que había empeorado aún más. Tuve frecuentes ataques y a veces me despertaba en medio de la noche sin poder respirar bien. Fue una de esas noches que todo sucedió. Estaba acostado en mi cama, pensando en mi madre, sintiendo ese dolor en el pecho que parecía que nunca iba a desaparecer. De repente, empecé a sentir algo extraño. Mi respiración comenzó a fallar, pero no era un ataque de asma común. Era diferente. Sentí una presión en el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. Empecé a entrar en pánico, intenté llamar a mi padre, pero no salía ningún sonido de mi boca. Y entonces sucedió. Fue como si me hubieran sacado de mi propio cuerpo. De repente, todo el dolor y el miedo se fueron. Me vi flotando sobre mi cama, mirando a mi propio cuerpo abajo. Fue aterrador pero al mismo tiempo liberador. Y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, me arrastraron a una especie de túnel. Este túnel, hombre, es difícil de describir. Giraba y estaba lleno de estas pequeñas bolas de luz. Después entendí que eran almas de otras personas. Lo más loco es que podía sentir una conexión con todas ellas. Era como si, por primera vez en mi vida, no estuviera solo, como si fuera parte de algo más grande.
mientras me llevaba por ese túnel giratorio. La increíble sensación de paz era como si todo el peso del mundo se hubiera quitado de mis hombros. ¿Sabes esa sensación cuando estás súper cansado y finalmente te acuestas en la cama? Multiplica eso por 1000. Así es como me sentía. El túnel parecía no tener fin. Vi esas luces pasando a través de mí, algunas más rápido, otras más lento. Cada una de ellas era una historia, toda una vida, y podía sentir el amor, el dolor, la alegría de cada una. Era como si estuviera conectado con toda la humanidad a la vez. Y entonces, al final del túnel, vi una luz, pero no era cualquier luz, ¿sabes? Era la luz más brillante y hermosa que había visto en mi vida. Era deslumbrante, pero al mismo tiempo no le hacía daño mirarla. En realidad, quería ir hacia ella. Sentía que ahí es donde debería estar. Mientras me acercaba a la luz, vi una estructura que parecía un edificio, pero estaba suspendida en el aire y brillaba tanto que parecía hecha de millones de diamantes. Cuando finalmente salí del túnel, me encontré en un campo, pero no era un campo normal. Las flores allí eran más vivas, los colores más intensos que cualquier cosa que haya visto en la tierra. El olor era increíble, una mezcla de todos los perfumes buenos que puedas imaginar. Y la sensación era indescriptible. Era como si hubiera sido envuelto por un amor infinito, como si cada célula de mi cuerpo, o sería de mi alma, estuviera siendo abrazada. Toda la tristeza que sentía por la pérdida de mi madre, todo el miedo, toda la soledad, todo eso simplemente desapareció. Miré alrededor y vi el edificio que había visto antes. De cerca, era aún más impresionante. Parecía hecho de oro puro, con joyas de todo tipo incrustadas en las paredes. Delante de él, había 3 puertas enormes que parecían estar hechas de perlas gigantes. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que Jesús estaba al otro lado de esas puertas. No podía verlo, pero podía sentir su presencia. Era una sensación de amor tan intensa que casi dolió. Empecé a caminar hacia las puertas. Con cada paso que daba, sentía más paz y amor. Estaba listo para entrar y ver lo que tenía al otro lado. Pero entonces, cuando estaba a punto de llegar a las puertas, algo increíble sucedió. De la nada, apareció ante mí un ser de luz. Era un ángel, estoy seguro, pero no era como esos pequeños y adorables ángeles que vemos en las pinturas. ¿Sabes? Ese ángel era imponente, majestuoso. Me miró y sonrió. Fue una sonrisa que me llenó de calma, aunque estaba un poco asustado por todo lo que estaba pasando. Y entonces, me habló. Su voz, hombre, era la cosa más hermosa que había oído. Era como si todas las mejores canciones del mundo se hubieran unido en una sola voz. El ángel me dijo, Conrad, mi joven, aún no es tu hora. Debo decir que me decepcionó un poco. Estaba tan cerca de entrar y ver lo que tenía más allá de esas puertas. Pero el ángel continuó, tienes una misión importante que cumplir en la tierra. Dios tiene grandes planes para ti. Me intrigó, por supuesto. ¿Qué misión sería esa? ¿Qué quería Dios de mí? Pero antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, el ángel sonrió de nuevo y dijo, todo se aclarará en el momento adecuado. Por ahora, tienes que volver. Siempre recuerda este momento, Conrad. Recuerda el amor que sentiste aquí. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estaba de vuelta en mi cuerpo. Fue como zambullirse en una piscina helada después de estar en un día caluroso de verano. Abrí mis ojos, y lo primero que noté fue que podía respirar. Mi asma había desaparecido completamente. Mi padre entró corriendo a la habitación, creo que me había oído despertarme así, todo agitado. Me abrazó fuerte, y lloré. Lloré mucho, pero no era por tristeza, era por alivio, por gratitud. Sabía que había vivido algo extraordinario, algo que cambió mi vida para siempre. Había ido al cielo y vuelto, y ahora tenía una misión. No sabía cuál era todavía,
pero sabía que era importante. En los días que siguieron, intenté contarle a mi padre lo que había pasado, pero era difícil ponerlo en palabras. ¿Cómo podría describir algo tan celestial? Me escuchó con atención, me abrazó y dijo que creía en mí. Eso significó mucho. Desde ese día, empecé a ver el mundo de una manera diferente. Cada momento parecía más precioso, cada persona que veía era alguien especial, alguien amado por Dios. Y sabía que algún día entendería cuál era mi misión. Después de esa experiencia increíble, las cosas se volvieron diferentes. Crecí, por supuesto. La vida siguió su curso normal. Fui a la escuela, hice amigos, pasé por todas esas cosas de adolescente, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Y entonces, empezaron los sueños. No eran sueños normales, ¿sabes? Eran intensos, vívidos, y siempre sobre la misma cosa, el fin de los tiempos. Al principio, me despertaba asustado, sudando frío, viendo escenas terribles, guerras, desastres naturales, gente sufriendo. Era como si estuviera viendo una película de terror, solo que dentro de ella. Con el tiempo, los sueños se fueron aclarando, creo. Empecé a ver patrones, a entender algunas cosas. Vi tsunamis gigantes barriendo ciudades enteras, el cielo oscureciéndose en medio del día, gente mirando al cielo, algunos con miedo, otros con esperanza. Una escena que se repitió mucho fue un grupo de personas vestidas de blanco, de pie en la cima de una montaña, esperando por algo. Y entonces el cielo se abrió, y una luz intensa descendió sobre ellas. Otra escena recurrente era de un gran libro siendo abierto. Las páginas brillaban como oro, y podía ver nombres escritos en ellas, algunos nombres eran borrados, otros brillaban aún más fuerte. Intentaba contarle esos sueños a mi padre, a mis amigos, pero era difícil, ¿sabes? ¿Cómo explico algo que ni siquiera yo entendía? Algunos pensaban que me estaba volviendo loco, otros decían que era solo mi imaginación. Pero yo sabía que era más que eso. Sentía que esos sueños eran una especie de advertencia, o tal vez una preparación para algo. ¿Para qué? Todavía no lo sabía. Empecé a estudiar más sobre profecías, sobre escrituras sagradas. Leía la Biblia con otros ojos, tratando de encontrar conexiones con lo que veía en mis sueños. Y, ¿sabes qué? Encontré muchas. Me di cuenta de que muchas de las cosas que veía en mis sueños eran similares a lo que está escrito en el libro del Apocalipsis. Las trompetas, los sellos siendo abiertos, los 4 jinetes. Todo esto aparecía en mis sueños de alguna manera. Fue entonces cuando empecé a entender que tal vez, solo tal vez, estaba siendo preparado para algo más grande. Algo que tenía que ver con esa misión que el ángel me había dicho allá atrás, cuando era un niño. Pero aún faltaba una pieza del rompecabezas. Sabía que algo importante iba a pasar, pero no sabía qué o cuándo hasta que, a los 31 años, tuve otra experiencia que cambió todo de nuevo. Como estaba diciendo, a los 31 años tuve otra experiencia que fue tan intensa como la primera, quizás más. Era un día normal, estaba en casa haciendo unas cosas cuando de repente sentí algo extraño en mi pecho. No era dolor, era más bien una presión, como si alguien hubiera puesto su mano en mi corazón. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, me vi siendo transportado, no físicamente, ¿sabes? Era como si mi alma, mi espíritu, no sé, se hubiera llevado a otro lugar. ¿Y adivina dónde me quedé? En nuestra antigua casa, la que vivía cuando era niño, donde tuve mi primera experiencia. Pero era diferente, más brillante, más viva. Vi a mi padre caminando por el jardín, pero no era mi padre ahora, todo gris y con la espalda curva. No, era joven, fuerte, como lo recordaba de mi infancia. Me sonrió y me saludó, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Fue entonces cuando el cielo se abrió. No estoy hablando de nubes alejándose, no fue como si alguien hubiera roto el cielo por la mitad. Y de esa abertura salió una luz,
Una luz tan fuerte que debería haberme cegado, pero no lo hizo. Y en medio de esa luz, tío, es difícil incluso hablar. Vi a Jesús. Lo sé, parece una locura, pero era él, vestido de blanco, con esa mirada llena de amor. Y las manos tenían marcas, ya sabes, las marcas de clavos. Al lado de él había una mujer. Al principio no la reconocí, pero luego me di cuenta de que era la Virgen María. Tenía una sonrisa tan dulce, tan acogedora. Era como si ella entendiera todo lo que yo había pasado en la vida. Me quedé ahí, sin saber qué hacer. Era todo tan surrealista, pero al mismo tiempo parecía más real que cualquier cosa que yo hubiera vivido. Y entonces comenzó. Vi gente siendo traída ante Jesús. Era como una fila infinita. Cada persona llegaba y lo miraba. Y, bueno, es difícil de explicar. Era como si toda la vida de esa persona pasara ante los ojos de Jesús en un instante. Algunas personas, después de este juicio, fueron abrazadas por Jesús. Literalmente brillaban después de eso, como si hubieran sido llenadas con luz. Otras estaban alejadas. No con ira o violencia, sino con una profunda tristeza en los ojos de Jesús. Fue entonces cuando entendí que era el juicio final, el día del juicio final sobre el cual había leído en la Biblia y visto en mis sueños. Y estaba sucediendo justo ahí, delante de mí. Lo más impresionante es que podía sentir las emociones de cada persona, la alegría de los que eran aceptados, el dolor de los que estaban separados. El arrepentimiento y la tristeza de aquellos que estaban alejados era abrumador. Y entonces, en medio de todo esto, vi una fecha, agosto de 2024. No puedo explicar cómo, pero sabía que era cuando iba a suceder, cuando el juicio realmente empezaría. Me quedé ahí mirando por lo que parecía ser una eternidad. Vi gente de todas las épocas, de todos los lugares, reyes, mendigos, santos, pecadores, todos iguales ante Jesús. Fue una experiencia que me dejó sin palabras. En ese momento, entendí el peso de nuestras acciones, cómo cada decisión que tomamos tiene consecuencias que van más allá de esta vida. Pero la experiencia no terminó ahí. Tenía otra sorpresa esperándome. Mientras observaba esa increíble escena del juicio, algo llamó mi atención. En medio de esa multitud de almas, vi un rostro familiar, un rostro que no había visto en mucho tiempo, pero nunca lo olvidé. Era mi madre, Anneli. Mi corazón dio un salto. Ella estaba ahí, justo delante de mí, joven y hermosa como la recordaba de mi infancia. Sus ojos brillaban de una manera que nunca había visto antes. Ella me miró y sonrió, esa sonrisa que solo las madres tienen, ¿sabes? El que te hace sentir amado y protegido, no importa lo que esté pasando. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ella. Era como si todo el peso de los años sin ella se hubiera ido. Cuando la alcancé, nos abrazamos. Fue el abrazo más cálido, más reconfortante que he sentido en mi vida. Mi hijo, dijo ella, ¿cómo creciste? Su voz era exactamente como la recordaba, suave, gentil, llena de amor. Hablamos durante un tiempo que parecía una eternidad y solo unos segundos. Me contó lo que era el paraíso, cómo me había visto crecer. Estoy tan orgullosa de ti, Conrad, dijo ella. Has enfrentado tantas cosas, pero nunca has perdido tu fe. Entonces, de repente, empezamos a cantar juntos. Era una canción que solía cantarme cuando era pequeño, para hacerme dormir. Las palabras vinieron naturalmente, como si nunca lo hubiera olvidado. Fue un momento de pura alegría. Todo el dolor de la pérdida, toda la nostalgia que sentí a lo largo de los años, todo se disolvió en ese instante. Era como si el tiempo no existiera allí. Pero justo cuando había empezado, de repente sentí que me estaban tirando hacia atrás. La imagen de mi madre comenzó a volverse distante, borrosa. Intenté tomarla de la mano, quedarme un poco más,
pero no pude. No te preocupes, hijo mío, dijo mientras me alejaba. Nos veremos de nuevo. Siempre recuerda el amor. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estaba de vuelta en mi cuerpo. Abrí los ojos y me vi en mi habitación, acostado en mi cama. Lágrimas corrían por mi cara, pero no eran de tristeza. Eran de una alegría profunda, de gratitud. Ese breve encuentro con mi madre había curado una herida que llevaba años cargando. Me sentí completo, en paz y más decidido que nunca a cumplir la misión que sabía que había recibido. Después de esa segunda experiencia, mi cabeza se puso a 1000. Era mucho para procesar, ¿sabes? Había visto el juicio final, me había encontrado con mi madre, había recibido una fecha, agosto de 2024. ¿Qué significaba todo esto? Pasé días, semanas reflexionando sobre lo que había pasado. Empecé a anotar todo lo que recordaba en un cuaderno, detallando cada sensación. No quería olvidar nada. Una cosa que me quedó muy clara fue el valor de la vida. Viendo a todas esas almas siendo juzgadas, me di cuenta de que cada acción que hacemos, cada palabra que decimos tiene un peso. No se trata de ser perfecto, se trata de tratar de hacer el bien, sobre amar. Otra cosa que me ha marcado fue la importancia de la familia. El reencuentro con mi madre me hizo darme cuenta de que los lazos que tenemos aquí en la tierra no se rompen cuando morimos. Siguen, de una manera diferente, pero siguen. Empecé a mirar a la gente de otra forma. Cada persona que me encontré en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar, pensé, esa persona también estará allí un día, delante de Jesús. Eso me hizo querer ser más amable, más comprensivo con todo el mundo. La fecha, agosto de 2024, se quedó martillando en mi cabeza. ¿Qué iba a pasar? ¿Era el fin del mundo? El comienzo del juicio, no lo sabía con seguridad, pero sentía que tenía que prepararme. Y no solo yo, sino también ayudar a otros a prepararse. Empecé a involucrarme más en obras de caridad. Visitaba hospitales, ayudaba en refugios para indigentes. Sentía que era parte de mi misión ayudar a la gente a encontrar fe y esperanza. También empecé a estudiar más sobre profecías, sobre el Apocalipsis. Comparaba lo que había visto con lo que estaba escrito en la Biblia. Muchas cosas coincidían, otras tantas no podía explicarlas. Sabía que la fe era la clave de todo. Confieso que a veces me asustaba. Miedo de lo que podría pasar en 2024. Miedo de no estar a la altura de la misión que había recibido. Pero entonces, recordé esa sensación de amor infinito que había sentido en el paraíso, y el miedo se fue. Decidí que, sin importar lo que pasara, iba a vivir cada día intentando ser una mejor persona, intentando difundir un poco de ese amor que había experimentado. Porque, al final, había aprendido que eso es lo que realmente importa. Con todo lo que había pasado, sentía que tenía un propósito claro en la vida. Ya no se trataba de sobrevivir día a día, trabajar, pagar las cuentas. Era algo más grande, algo que iba más allá de esta vida. Empecé a prepararme de varias maneras. Primero, espiritualmente. Medité más, recé más. No era solo sobre seguir rituales, era sobre conectarme realmente con Dios, ¿sabes? También empecé a leer mucho. No solo la Biblia, sino libros sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre espiritualidad en general. Quería entender mejor lo que me había pasado, ver si otras personas habían pasado por cosas similares. Pero no era solo sobre mí. Sentí que tenía que compartir lo que había aprendido. Empecé a dar conferencias en iglesias, en grupos de estudio. Al principio, confieso que me daba miedo que la gente pensara que estaba loco. Pero para mi sorpresa, mucha gente se identificaba con lo que yo decía. Recibía mensajes de gente diciendo que mi relato había cambiado sus vidas, que había traído esperanza en un momento difícil. Eso me dio aún más seguridad de que estaba en el camino correcto.
A medida que se acercaba agosto de 2024, empecé a sentir una urgencia mayor. No sabía exactamente lo que iba a pasar, pero sabía que era importante que la gente estuviera preparada espiritualmente. Organizaba retiros, grupos de oración, hablaba sobre la importancia de vivir una vida con propósito, de hacer el bien, de amar al prójimo. No se trataba de asustar a la gente con el fin del mundo. Se trataba de inspirarlos para que vivan mejor aquí y ahora. Claro que no todo eran flores. Había gente que me llamaba loco, fanático. Algunos amigos se alejaron, pensando que me había obsesionado. Eso dolió, pero lo entendí. Después de todo, lo que decía no era fácil de creer. Pero para cada persona que se alejaba, parecía que dos nuevas aparecían. Gente que buscaba un sentido para su vida, que quería reconectarse con su espiritualidad. Y ver a estas personas encontrar un propósito era la mayor recompensa que podía tener. Con el tiempo, me sentía cada vez más en paz. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero sabía que estaba haciendo lo que debía hacer. Estaba cumpliendo mi misión. Ahora, aquí estoy. Faltan pocos meses para agosto de 2024. Confieso que a veces todavía me pongo ansioso, pensando en lo que puede pasar. Pero la mayor parte del tiempo, me siento en paz. Siento que hice lo que pude para prepararme y ayudar a otros a prepararse también. Mirando hacia atrás, veo cómo mi vida ha cambiado desde aquella primera experiencia cuando era un niño. Pasé de ser un niño asustado y confundido a un hombre con un propósito claro. No es que tenga todas las respuestas, lejos de eso. Pero tengo una certeza que me guía. Mucha gente me pregunta si tengo miedo de lo que pueda pasar en agosto. La verdad es que no. No es que piense que va a ser fácil. Si realmente es el comienzo del juicio final, sé que serán tiempos difíciles. Pero después de todo lo que he visto, de todo lo que he sentido, sé que no hay nada que temer cuando vives con amor y fe. He estado pensando mucho en mi madre últimamente, en ese breve encuentro que tuvimos. Me pregunto si la veré de nuevo pronto. La nostalgia todavía duele, pero ahora es un dolor diferente. Es un dolor lleno de esperanza, de certeza de un reencuentro. También pienso mucho en mi padre. Está bastante viejo ahora, pero sigue siendo mi mayor partidario. Aunque no ha pasado por las mismas experiencias que yo, siempre ha creído en mí, siempre me ha apoyado. Eso significa más de lo que él cree. Para el futuro, sea cual sea, solo espero poder seguir haciendo una diferencia en la vida de las personas. Ya sea a través de mis palabras, mis acciones o simplemente mi presencia. Quiero ser un recordatorio vivo de ese amor infinito que sentí en el paraíso. No sé qué va a pasar en agosto de 2024. Puede ser que sea exactamente como lo vi en mis visiones. Puede ser que sea algo completamente diferente. O puede ser que no pase nada especial. Pero, ¿sabes qué? No importa. Lo que importa es cómo vivimos cada día hasta entonces. Si hay una cosa que he aprendido de todo esto es que la vida es preciosa. Cada momento es una oportunidad para hacer la diferencia, para amar, para crecer. No podemos desperdiciarlo esperando un futuro incierto. Así que para aquellos que están leyendo o escuchando esto, vive. Vive intensamente. Ama a la gente que te rodea. Haz el bien. Busca a Dios, como quieras. Porque al final, eso es lo que importa. Eso es lo que va a hacer la diferencia cuando nos enfrentamos al juicio, sea cual sea. Y siempre recuerda, eres amado. Por Dios, por el universo, por quien sea que esté del otro lado. Nunca lo olvides. Ese amor es lo que nos sostiene, lo que nos guía, es lo que nos hace humanos. Bueno, creo que eso es todo. Esa es mi historia. Espero que de alguna manera te haya tocado, que te haya hecho reflexionar. Y, quién sabe, quizá nos encontremos en el otro lado algún día.
Hasta entonces, vamos a vivir, amar y hacer la diferencia. Porque al final de cuentas, de eso se trata la vida. ¿Y qué te parece esta increíble historia? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te avise cada nuevo vídeo. Gracias por ver hasta el final. Si quieres seguir conociendo otros relatos como este, haz clic en este vídeo que está apareciendo ahora en tu pantalla.